35 al 41. Cuando usted lo tenga, me responde con un amén. Amén. Lee la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mire a alguien y mira y dígale el tema: Jesús está en la barca. Ese es el tema. Pero dígalo como que usted lo cree. Jesús está en la barca. Ayer hablé de Samgar, pero hoy voy a hablar del personaje más importante en la Biblia: Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Príncipe de paz, Dios de gloria, Dios de majestad, Dios de poder. En esta hora me presento delante de tu presencia, me dispongo a predicar tu palabra, suplicándote que tu palabra corra y sea glorificada en los corazones. Esta palabra que es viva y es eficaz y más cortante que espada de doble filo, te pido que penetre a lo profundo de cada corazón. Háblanos, redargúyenos, restáuranos, fortalécenos, límpianos, sánanos a través de tu palabra. Haz como tú quieras hacer. Si te place salvar, salva. Si te place libertar, liberta. Si te place sanar, sana. Pero haz como tú quieras hacer, Señor, para que toda la gloria y la honra sea tuya. Ato y reprendo lo que quiere impedir que con libertad esta palabra sea predicada en esta tarde. Que haya libertad, Dios mío, como la que se ha estado manifestando en el transcurso del culto, Padre. Y toda la gloria y la honra es tuya y tú no la compartes con nadie. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Levante su mano arriba y dele gloria a Dios. A su nombre. Se puede sentar, pero no se acuesta a dormir porque sabe que yo lo despierto. Jesús está en la barca. El RMS Titanic fue un transatlántico británico, el mayor barco de pasajeros del mundo al finalizar su construcción en aquel tiempo, que naufragó en las aguas del océano Atlántico durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril del 1912, mientras realizaba su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York. Tras chocar con un iceberg. En el hundimiento murieron 1,496 personas de las 2,208 que iban a bordo, lo que convierte a esta catástrofe en uno de los mayores naufragios de la historia ocurrido en tiempos de paz. Entre sus pasajeros estaban algunas de las personas más ricas del mundo, además de cientos de inmigrantes de nacionalidad irlandesa, británica y escandinava que iban en busca de una mejor vida en Norteamérica. El barco fue diseñado para hacer lo último en lujo y comodidad, y contaba con gimnasio, piscina, cubierta, biblioteca, restaurantes de lujo y opulentos camarotes para los viajeros de primera clase, así como una potente estación de telegrafía disponible para el uso
de pasajeros y tripulantes. Sumado a todo esto, el barco estaba equipado con algunas de las medidas de seguridad avanzadas para la época, como los mamparos de su casco y con puertas estancas activadas a distancia. Sin embargo, otras medidas resultaron insuficientes, ya que solo portaba botes salvavidas para 1,178 personas, poco más de la mitad de las que iban a bordo en su viaje inaugural y un tercio de la capacidad total de 3,547 personas. Ahora bien, cuando yo leí esta historia, que yo la había visto en película, ¿cuánto ha visto Titanic aquí? ¿No se acuerda de Titanic? Es de, que dice, Jack, no te mueras. Esa y que va así. A que tengo un recuerdo. Cuando yo leí esta historia, una de las cosas que yo pude darme de cuenta, que este barco no se hundió por la falta de capitán. Este barco tenía un capitán, tenía muchos lujos, tenía personas importantes y adineradas, pero una cosa le faltó a este barco. Una de las cosas que diferencia a este gran barco del cual les hablé, a la barca de la cual les voy a hablar en esta historia, es que una contaba con capitán, contaba con muchos lujos, y la otra no contaba con muchos lujos, pero contaba con Jesús dentro de ella. Se dice que un empresario que iba a bordo del Titanic dijo, ese barco no lo hunde ni Dios. La realidad es que el barco no lo hundió Dios, lo hundió algo más pequeño que Dios, lo hundió un iceberg. Sí. Ahora bien, la diferencia es que cuando Jesús está en la barca, la tempestad puede ser fuerte. El iceberg era un obstáculo. Pueden haber diferentes obstáculos, grandes y peligrosos. Pero si Jesús está en la barca, podemos tener la seguridad de que la barca nunca se va a hundir. Aquellos hombres del Titanic tenían puesta la confianza en aquel barco, tenían puesta la confianza en el capitán, pero el barco no los pudo salvar, ni tampoco el capitán. Pero cuando Cristo está en la barca, los obstáculos, los ataques pueden ser grandes, pero la barca no se va a hundir, porque no la está dirigiendo cualquier hombre, la está dirigiendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Solo que le faltó al Titanic fue que bajaron a Dios de él. Mas sin embargo, la barca en la cual estaban los discípulos, de la cual vamos a hablar, no tenía los lujos. Era mucho más pequeña que el Titanic, pero fue mucho más efectiva que el Titanic porque no se hundió. Su nombre. Voy a tratar de ir rápido hoy porque ayer me tardé. Cuando miramos esta historia, el versículo 35 comienza diciendo aquel día. Dice aquel día porque es una continuación a lo que comenzó en el capítulo, hablando de que Jesús se encontraba enseñando a la multitud. Y aquel mismo día, luego que el Señor termina de enseñarle a la multitud, llegó la noche y Él les dice algo a sus discípulos. ¿Por qué Jesús no tomó la decisión de decirle esto a sus discípulos cuando todavía era de día? Más bien Él esperó a que fuera de noche para luego decirle a sus discípulos, pasemos al otro lado. Fíjese que el Señor Jesucristo, amén, lo hizo al oscurecer. Y yo mientras leía decía, Señor, ¿por qué Él no les dijo pasemos al otro lado cuando todavía había claridad?
cuando todavía había día. Y el Señor me ministraba porque es que muchas veces el Señor utiliza los momentos más oscuros para Él glorificarse. Ahora Él le dice, cuando está anocheciendo, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Ahora fíjese una cosa, que quien dijo, pasemos al otro lado, no fueron los discípulos, fue Jesús. Él no dijo, pasen al otro lado, hablando en singular. Él habló en plural y dijo, pasemos al otro lado. Él ordenó el viaje, pero él también iba en aquel viaje. Quien había dado la palabra, quien había tomado la iniciativa en aquel momento de pasar al otro lado, fue Jesús. Jesús fue el que dijo en la noche, pasemos al otro lado. Ahora, ellos podían tener la seguridad de que pasarían al otro lado, porque el que hizo el llamado a pasar no fue el hombre, fue Jesús. Sí, ellos podían estar plenamente seguros de que ellos pasarían al otro lado, porque quien le había dicho, pasemos al otro lado, fue Jesús. Porque no es lo mismo, amén, cuando es el hombre el que habla a cuando es Dios el que habla. Este plan fue de Jesús. Este plan no fue de los hombres. El plan y el llamado de pasar al otro lado lo hizo el Señor. Aleluya. Y el mismo que había dicho aquella palabra era el mismo que lo iba a pasar al otro lado también. A veces, mire, ahora mismo yo estoy aquí predicando y la gente piensa que a veces esto es cosa de uno. Y a veces uno ni quiere esto. A veces el plan es del Señor y uno lo que hace es meterse en el plan del Señor. Amén. Ellos obedecieron. Jesús fue el que tomó la iniciativa de decir, pasemos al otro lado. Ahora bien, cuando nosotros miramos, luego que Jesús, amén, le dice estas palabras, despide a la multitud y lo tomaron como estaba en la barca y habían otras barcas. Pero, yo siempre digo que ese pero como que anula todo lo dicho anteriormente. Pero, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ahora se levanta la tempestad. Después que Jesús dijo pasemos al otro lado, se levanta la tempestad, pero no cualquier tempestad, sino una gran tempestad. Jesús les había hablado del resultado, pero no les había hablado de la circunstancia. Él les dijo pasemos al otro lado. Ese era el resultado. Pero Él no les habló de las circunstancias que pasarían para obtener ese resultado. Porque si Dios nos dijera a nosotros las circunstancias para obtener un resultado, nos íbamos a quedar siempre en la orilla. Si el Señor nos hablara a nosotros de las circunstancias para obtener el resultado, nosotros íbamos a optar por quedarnos en la orilla, porque nosotros queremos los resultados, pero no queremos las circunstancias que nos llevan a ese resultado. Ahora bien, las circunstancias no detendrían el resultado. Las circunstancias más bien lo provocarían. Porque nosotros tenemos que entender que las circunstancias no detienen el resultado. Las circunstancias son las que provocan el resultado. El problema es que nosotros queremos los resultados, pero queremos resultados sin circunstancias. Amén. El Señor les habló a ellos de resultados, pero Él nunca les dijo a ellos lo que pasaría en el transcurso del camino hacia el otro lado. Y de momento se levantó la tormenta, una gran tormenta de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Parecía que se iba a hundir aquella barca.
La barca parecía que se hundía, pero como el Señor no miente, no importaba las circunstancias, el Señor cumpliría lo que les dijo a ellos en la orilla. En la orilla, cuando estaban al otro lado, el Señor le dijo: pasemos al otro lado. Aleluya. Y ahora, aunque el viento estaba azotando y las olas estaban entrando a la barca, aleluya, aquel que había hablado era el mismo que iba a cumplir lo que habló al principio. Lo que el Señor había hablado al principio, Él también lo cumpliría en medio de la tempestad. Sí. A muchos de nosotros Dios nos ha dado una palabra en el principio y nos ha dicho: pasemos al otro lado. Pero a nosotros se nos olvida la palabra que el Señor nos dijo al principio y ya estamos a mitad de camino y ahora nos olvidamos. Y comenzamos: ¿estará Dios con nosotros? ¿Me habrá Dios llamado? ¿Estaré perdiendo el tiempo? Sí, hoy vine a hablarle más suavecito, ¿no? Ayer hubo estruendo, hoy iba más suavecito, ¿ok? Quiero que escuche esta palabra. ¿Estaré yo en la voluntad de Dios? Allí estaban los discípulos, amén, en medio de una tempestad y el agua comenzó a meterse dentro de la barca. Ahora bien, el agua no era para hundir la barca. El Señor estaba permitiendo, porque Jesús sabía lo que estaba pasando allí. ¿Usted sabía eso? Él permitió que el agua entrara en la barca, pero no era para que la barca se hundiera, era para probar la fe de ellos. Sí. Todo lo que el Señor estaba permitiendo era para probar la fe de los discípulos, a ver si verdaderamente habían creído en la palabra de aquel que les había hablado. Porque es lindo cuando recibimos la palabra de parte del Señor y decimos: yo llegaré, y voy a llegar al otro lado. Pero cuando se levanta la tempestad, se nos van los ánimos de llegar donde Dios dijo. Porque Dios dijo: si verdaderamente, Dios dice, si verdaderamente tú me crees, yo voy a probar tu fe en mi palabra. Yo voy a probar si verdaderamente tú crees a la palabra que yo hablé. Pues usted ve personas que cuando Dios les habla se emocionan. Cacho, Dios me habló. Pero cuando se levanta la circunstancia se atribulan. Ahora se te olvidó del que te habló. Porque la emoción que tenemos cuando Dios nos habla y la alegría la debemos de tener aún en medio de la tempestad. Se levanta la tormenta. El agua comienza a entrar dentro de la barca. Y ellos comenzaron a asustarse. Pero ¿sabe usted que mientras yo leía esta palabra, decía yo: cuántas veces nosotros, de igual manera, el Señor nos da la palabra y nos dice: pasemos al otro lado, y cuando se levanta la tempestad, se nos olvida quién fue el que hizo la invitación. Porque la invitación la hizo el Señor. La iniciativa la tomó Dios. Usted sabía que nosotros estamos aquí no porque nosotros tomamos la iniciativa, sino porque Dios tomó la iniciativa con nosotros. La invitación, usted mira la Biblia, Dios siempre le está haciendo una invitación al hombre. La invitación siempre viene de parte del Señor. Y por ahí dicen que el que invita paga, santo. Y el Señor les había hecho la invitación, pero el Señor le iba a pagar con una bendición de llevarlos al otro lado donde Él había hablado. Ahora bien, ellos se les había olvidado quién era el que le había hecho la invitación a pasar al otro lado. Y ahora, cuando comienza la tempestad, comienza a levantarse, la agua comienza a entrar adentro. Ahora la cosa o el panorama cambió. Fíjese que ellos estuvieron todo el día. Y durante todo el día, mientras ellos estaban en la orilla, no se levantó ninguna tempestad. Se levantó la tempestad cuando ellos comenzaron a meterse mar adentro. Porque mientras tú seas un cristiano de orilla, el diablo no se va a levantar. Santo Dios.
Mientras tú estés ahí sentado en una banca haciendo nada en la orillita, el diablo te va a dejar tranquilo. Pero el día que tú comiences a tomar la decisión de meterte mar adentro, será cuando la tempestad se levante. Será cuando el enemigo se levante. Y tú dices, ¿por qué se ha levantado lo que se ha levantado? Porque te has decidido meterte mar adentro. Porque te has decidido a obedecer la palabra de Dios. Y yo quiero decirte que la tempestad no se levanta, no se le levanta a los conformistas. La tempestad se le levanta a los que le creen a Dios, a los que se meten mal adentro, a aquellos que se atreven. Levanta sus manos y dale gloria a Dios. Hay gente que dicen, mejor yo me quedo en la orillita, porque allá adentro hay muchos peligros. Hay tiburones. Hay algas, eso no hace nada. Hay estrellas de mar. Hay mantarrayas. Y mientras más profundo tú te metas, mientras más sea la profundidad, más peligros van a haber. Más grandes van a ser los peligros. Porque usted no se encuentra los animales del mar grande, usted no los encuentra en la orilla, se encuentran en la profundidad. Y hay personas que deciden muchas veces no accionar porque tienen miedo. Pero ya Dios no quiere más cristianos de orilla. Dios quiere cristianos de profundidad. Ellos toman esa decisión. Pero ahora cuando se levantó la tormenta, ahora cuando comenzaron a soplar los vientos, a lo mejor querían virar para atrás. ¿Por qué no nos quedamos en la orilla? Todo esto Dios lo estaba permitiendo. Dios lo estaba permitiendo para Él probar a estos hombres. Porque el Señor podía permitir que ellos vieran la tormenta desde la orilla. Pero Él no quería que ellos vieran la tormenta desde la orilla. Él quería que ellos estuvieran dentro de la tormenta. Para que vieran la tormenta, pero también para que experimentaran el poder de Dios en medio de la tormenta. Muchas veces nosotros no podemos ver lo que Dios quiere que veamos porque nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sí, queremos ver muchas cosas grandes, pero no estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Sí, porque usted no puede pasar al otro lado de este lado de la orilla. Para usted pasar al otro lado de la orilla, usted tiene que navegar hasta llegar al otro lado. Entonces tú no puedes esperar. Nosotros no podemos esperar llegar al otro lado si todavía no nos hemos decidido a escuchar la voz del Señor en obediencia y a comenzar a navegar hacia el otro lado donde Dios determinó y donde Dios dijo que llegaríamos. Ven. Si Dios dijo que llegarías al otro lado, tú vas a llegar al otro lado. Los barcos no se hunden por el agua que los rodea. Los barcos se hunden por el agua que entra en ellos. Fíjense que el barco puede estar rodeado de millones de galones de agua y el barco no se hunde. El barco se hunde cuando el agua que lo rodea comienza a entrar en él. Nuestra barca no se hunde por la tempestad, no se hunde por el agua, se hunde por la incredulidad. ¿Sí? Hago un paréntesis. Pedro empezó a caminar por encima de las aguas. Mientras estaba mirando al maestro creyendo en el Señor, caminó. ¿Cuándo se empezó a hundir? Cuando comenzó a dudar. A veces lo que nos hunde no es lo que los rodea. A veces lo que nos hunde es nuestra incredulidad. Es nuestra duda la que nos hunde. Aleluya. Y aquellos hombres estaban allí desesperándose por la situación que se había levantado. Aleluya. Porque en la tempestad nos tendemos a olvidarnos quién fue el que habló. Y nosotros tenemos que entender lo que dice el libro de Números. Aleluya. Que el que habló no miente. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Él habló y no ejecutará.
Por lo tanto, como el Señor no había mentido, se podía levantar lo que se levantara, pero ellos iban a llegar al otro lado con seguridad. Porque yo quiero decirte que quien te habló no fueron los hombres, quien te habló fue Dios. Y se puede levantar lo que se levante, pero mientras tú te mantengas confiando, mientras te mantengas en obediencia al Señor, tú vas a llegar al otro lado, tú vas a pasar al otro. Yo no sé si hay gente en esta tarde que digan: yo voy a llegar, yo voy a pasar yo voy a pasar al otro lado. La tempestad se ha levantado, los vientos están soplando fuerte, el agua está entrando a la barca, pero yo voy a llegar, yo voy a llegar, yo voy a llegar, yo voy a llegar. Tengo por lo menos unos cuantos que le creen a Dios, eso está bueno. Porque una de las cosas que el enemigo quiere es que cuando los vientos comiencen a soplar y el agua empiece a entrar a la barca, él quiere que dudemos de Dios. Pero Dios no quiere que dudemos. Dios quiere que nosotros en medio de la tempestad digamos: yo voy a llegar. Si Dios lo dijo, yo llegaré. Si Dios le habló, yo llegaré. Si fue Dios el que lo determinó, yo llegaré. Porque cuando es Dios el que da una palabra, la palabra se cumple al pie de la letra. Ahora ellos estaban un poco desesperándose. Porque imagínense, humanamente, ¿verdad? Nos vamos a desesperar cuando usted ve viento soplando fuertemente y usted ve agua entrando dentro de una barca. Nos vamos a desesperar. El problema no es que nos desesperemos. El problema es cómo actuamos en medio de la desesperación. Sí, porque la desesperación puede provocar dos cosas. Puede provocar que dudemos o puede provocar que afirmemos nuestra confianza en Dios. Amén. El temor le llegó a ellos. Ahora bien, algunos de estos hombres eran pescadores. Amén. Mas sin embargo la tormenta los atemorizó, aún ellos teniendo la experiencia. Porque cuando la duda nos ataca, se nos olvida la experiencia, pero también se nos olvida quién está con nosotros. A ellos se les olvidó su experiencia como pescadores, que a lo mejor eran tremendos nadadores. Y se les olvidó quién era el que estaba con ellos. Y la Biblia dice que Jesús estaba en la popa durmiendo. Mire, el capitán echándose un sueñito. Si un capitán se echa un sueño en medio de una embarcación, se queda sin trabajo. El problema es que el capitán aquí era también el dueño de la barca. Para que un barco pueda ir con seguridad, necesita el capitán detrás del timón. ¿Para qué? Para que ese capitán controle la embarcación. Ahora, en este caso, Jesús no necesitaba estar el timón para que hubiera seguridad, porque el solo hecho de que él estuviera allí le tenía que brindar la seguridad y la confianza a ellos que nada iba a pasar. Porque si usted ve un capitán soltando la barca en medio de una tempestad, usted no va a decir: él sabe lo que está haciendo. No, usted se va a desesperar. Un día íbamos a predicar a otro estado y nos montamos en un avión, yo no me acuerdo ni qué línea era. La cuestión es que antes de despegar, ese avión empezó a entrar como un humo para adentro, por todos lados. Y entraba humo así, y la gente, y ya tú veías a la gente: what's going on? Desesperado. Hey, ¿qué pasa? Y las que trabajaban allí, ellas estaban lo más tranquilitas. Y ellos ahí: hey, what's going on? What happened? Y ellas tranquilitas seguían sirviendo. ¿Sabes por qué? Porque aquel humo no era humo. Aquel humo era el aire acondicionado que estaba soplando. ¿Ah? Pero aquellas mujeres conocían, amén,
lo que estaba haciendo aquel avión, pero también conocían al capitán, que si hubiera un defecto el capitán les iba a avisar. Por eso ellas estaban confiadas. A veces nosotros nos desesperamos porque no vemos al Señor en el timón. El Señor no necesita estar en el timón para Él tener el control. ¿Sabes por qué? Porque el que estaba allí era el capitán de capitanes. Mientras ellos estaban preocupados, ¿saben lo que hacía el Señor? Echándose un sueñito. Aleluya, mientras ellos estaban todos alterados, todos asustados, la Biblia dice que estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Él estaba tranquilito, pero ¿a quién se le ocurre estar durmiendo en medio de una tormenta? Eso solamente se le ocurre a aquel que tiene el poder sobre todas las cosas. Mientras ellos estaban desesperados, Jesús estaba tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque Él tenía el control de la situación. Y como Él tenía el control, Él se acostó a dormir tranquilo. Es que a veces no vemos al Señor obrando y decimos: el Señor nos abandonó y estamos desesperados. No, Él sigue el control. Aunque Él no esté en el timón, Él sigue en el control. Levanta su mano arriba y dale gloria a Dios. Jesús estaba tranquilito durmiendo. Mire qué cosa. En una tormenta, ¿quién se acuesta a dormir? Ahora la otra pregunta es: en una tormenta como esa, ¿quién no se despierta? El problema es que la tormenta, la Biblia dice que los vientos, era una tempestad de viento que estaba azotando la barca y agua estaba entrando y Jesús no se despertó. Jesús estaba tan tranquilo. ¿Sabe que Jesús no lo despertó los vientos? Amén. Ni lo despertó el agua que estaba entrando en la barca. No lo despierta la tormenta, pero lo despierta el clamor de los discípulos. ¿Cómo es que no escucha el sonido del viento? No escucha las olas azotando la barca, pero sí escucha la desesperación, la voz de desesperación de los discípulos que estaban en la barca. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no le preocupaba tanto la tempestad. Lo que más le preocupaba era la incredulidad de ellos. ¿Por qué? Porque para ellos la tempestad era grande, pero para Jesús la tempestad no era nada. Por eso Él estaba durmiendo tranquilo. Él estaba descansando en medio de una tormenta, porque aunque la tormenta se estaba intensificando, Jesús todavía seguía en el control, aún en medio de la tormenta. Ahora, ellos vienen y le dicen, le despertaron. Imagínense, Señor, pero a ustedes me despiertan. Es un sueño aquí tranquilo. Como gente que pueden dormir con ruido. Yo duermo con una predicación, con predicaciones puestas. Y las predicaciones no me despiertan, pero la alarma sí. Qué cosa, ¿no? ¿Ah? Jesucristo estaba experimentando el descansar en un ruido, en una tempestad. No dice que era cualquier tempestad. La Biblia dice que era una gran tempestad. Y allí Él se encontraba descansando. ¿Sabes por qué? Porque cuando el que no tiene el control se desespera. Pero el que tiene control está confiado y tranquilo. Ellos, como no tenían el control, ellos estaban desesperados. Pero Jesucristo, que tenía el control, amén, decidió dormir en medio de una tempestad. Cuando usted mira, usted se da de cuenta la forma en la que el Señor actúa. Primero, espera la noche para entonces decirle: pasemos al otro lado. Después permite una tormenta, no cuando están en la orilla. ¿Sabes por qué no lo permitió cuando estaban en la orilla? Porque le daba tiempo de tirarse la barca. Y tercero, se acuesta a dormir en medio de la tormenta. Y parece una locura todo esto, pero no era una locura, era una forma para el Señor glorificarse. ¿Sabe por qué? Porque para ellos la tempestad
era un gran problema, pero para Jesús era una gran oportunidad para glorificarse. ¿Sí? Porque nosotros, lo que nosotros vemos como problema, el Señor lo ve como oportunidad. Se lo pruebo. Haciendo un paréntesis, en una ocasión, allí estaban las hermanas de Lázaro llorando, desesperadas para que el Señor llegara a sanarlo. Amén. Y cuando Jesús llega, ¿por qué se tardó más? Fíjese que a veces el Señor hace las cosas, pero lo hace con un propósito. Él podía llegar antes, pero Él decidió tardarse. Él decidió tardarse. Y cuando llega allí dice, aquellas mujeres le dicen, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y él dijo, no, es que esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Dios poderoso sea glorificado. O sea que el Señor iba a utilizar una muerte para glorificarse. El Señor iba a utilizar una circunstancia adversa para entonces glorificarse. Amén. Porque Él utiliza todas las oportunidades para Él demostrar su poder, para Él demostrar quién es el Dios que nosotros le servimos. Y aquella circunstancia, aquella tormenta, el Señor lo utilizaría para glorificarse, para demostrarle a los discípulos quién era el que estaba dentro de la barca. Y hay tormenta que Dios permite, hay tormenta que Dios está permitiendo en tu vida, pero es para demostrarte quién Él es. Hay tormenta que Dios permite en tu vida, que es para Dios demostrarte quién Él es. Porque a veces no conocemos a Dios si no es a través de las tormentas, si no es a través de las circunstancias, es cuando conocemos a Dios. Porque estamos acostumbrados a conocer al Dios de la victoria, al Dios de la bonanza, pero no hemos conocido al Dios que se glorifica a través de las circunstancias. Y hay cosas que Dios permite en nuestras vidas, pero es para Él glorificarse, pero es para hacer algo mayor, pero es para que su nombre sea glorificado. Aleluya, es para Él cumplir el propósito que Él se determinó. Pero ¿sabe qué sucede muchas veces? Que cuando las circunstancias llegan, juntamente con las circunstancias llega la queja. Me voy a subir otra vez. ¿Está escuchando bien? Ando un poco triste hoy. Ya que Dios hace las cosas. Ayer brincaron, corrieron y se gozaron. Y Dios dijo, hoy vamos por ahí. A darle una palabrita, ¿para qué? A consolarlo. ¿Ah? A veces las circunstancias, ¿sabes lo que provoca? Queja. Señor, ¿por qué estoy aquí? Porque tú le pediste a Dios. Porque a veces le pedimos a Dios querer ser, yo quiero que tú me uses. Dios dice, oh sí, ¿quieres que yo te use? Señor, yo quiero que tú me levantes. ¿Quieres que yo te levante? Pues antes de levantarte a ti, tengo que levantar la tormenta, porque la tormenta es la que te va a ayudar a levantarte a ti. Sí. Señor, yo quiero ser usado. Y Dios dice, ¿quieres ser usado? No hay problema. Lo que pasa es que primero para ser usado tiene que ser probado y procesado. El problema es que queremos ser un producto útil, pero no queremos ser un producto procesado. Queremos microwave. Queremos arroz de microwave, no queremos arroz del que se hace. Tanto los que tienen hambre se gozan cuando hablan de comida. ¿Sí? Arroz en microondas. Sí, ahora viene arroz en microondas, espagueti, viene de todo. Y eso usted se lo come rápido, pero no tiene la misma vitamina que el que hace a mano. Entonces usted ve gente que quieren ser usados y no esperan ser procesados. Se levantan ellos mismos y no duran nada. Ay, se zafó ese jalapeño ahí. Usted lo ve que suben como al Alcacerse, pero así mismo como suben, así mismo bajan. ¿Sabe por qué? Porque querían ser usados, pero no estuvieron dispuestos a ser procesados. Y ellos mismos se levantaron, Señor, yo quiero ser usado. Y como tú no avanzas, yo mismo me voy a poner. Y por eso muchos no duran. Pero es mejor ser procesado y tener convicciones y estar arraigado aunque pase el tiempo, aunque pasen los años, pero que haya sido procesado, que haya sido formado a través del proceso.
Mira, los otros días, Giovanni, los otros días hablaba con Carlos, con mi hijo. Y yo le decía, mira, tú ves muchos ministerios por ahí. No es que uno está criticando, pero es realidad que tienen que hablar. Y tú ves muchos ministerios por ahí, que tú los ves por ahí, que botan fuego por los ojos y por la boca como dragones. Y hacen cuantas... En ese giro, ¿sabes qué es verdad? Sí, son los más que fuego tienen. El problema es que nada más tienen fuego cuando ellos cogen el micrófono. Sí, porque hoy todo el mundo lo que quiere es demostrar quién es el de la unción, quién es el del fuego. Esa es la moda hoy en día. Y se levantan un montón y cuando tú ves de los 10 se parecen. Todos son una imitación porque lo que hay es una competencia. A ver cuál es el que más moños vuela y cuál es el que hace a la gente correr. Pero muchas veces no tienen fundamento. Lo que hace falta es gente con fundamento. Que a lo mejor no te hagan correr, pero que te hagan cambiar con la palabra del Señor que se deposita. Levante sus manos arriba. Y eso es lo que Dios quiere levantar. Gente con convicciones, gente con fundamento, gente que hayan sido procesada, gente que hayan vivido circunstancias adversas. Sí, voy a decir esto. Porque hoy hay mucho ruido, pero poca manifestación. Porque hoy lo que se ve es ruido, no es manifestación. La manifestación te puede hacer correr, la manifestación te hace brincar, pero la manifestación también te hace cambiar. Sí. Y muchos no quieren ser procesados porque tienen todo fácil. Mire, para la gloria del Señor, ¿sabe cuántos años llevo predicando? De los 15, llevo como 14 más o menos predicando. Y ahora es que Dios está empezando a sacarnos por ahí de vez en cuando. ¿Sabes qué? Si fuera otra persona, la gente se desespera. Porque la gente lo que quieren es exposición sin proceso. Pablo se tardó como unos 14 años. Jesucristo tuvo que esperar hasta los 30. Porque ¿sabía usted? Amén, que como Jesucristo era sacerdote, haciendo un paréntesis, según el orden de Melquisedec, el sacerdocio se comenzaba a los 30 años. Y Jesucristo principió su ministerio a los 30 años. Pero hoy la gente ya quieren a los 2 meses. Y yo le llamo los ministerios Alcacérsel, que son los que hacen mucha espuma en un segundo, pero la espuma se desaparece y se convierte como en una arenita blanca. Dios, ¿y dónde está la espuma que había? Eso mismo era, solamente espuma, pero no había esencia, no había lo que se necesita para permanecer. A su nombre. Regreso aquí. Eso era un parentizazo. Ellos, para llegar al otro lado, primero tenían que ser procesados. Ahora, ellos le dicen al Señor, mire la pregunta que ellos le hacen: ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, le dijeron al Señor, tú eres un descuidado. Mire, sí, porque la gente mientras no hay tempestad, son los más sometidos. Vamos a un anuncio, regresamos ya mismo. Mientras no hay tempestad, son los más sometidos. Son los que alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Pero después, cuando se levanta la tempestad, me quejaré, me quejaré, me quejaré de mi Señor. Sí. Todo está bien, son los más sometidos. Pero cuando se levanta la tempestad, en la bonanza todo el mundo adora. Dios, te amo. Tú eres mi tesoro.
Tú eres mi sustento, mi guía, mi ayudador, mi guarda, mi capitán, mi roca, mi castillo, mi libertador. ¿Ah? Pero cuando se levanta la tempestad, tú eres un descuidado, Señor, te olvidaste de mí. En otras palabras, le estaban como si el Señor no estuviera sabiendo lo que estaba haciendo. Como si el Señor no estuviera al tanto de lo que estaba pasando. Es que a veces pensamos que porque el Señor está dormidito, porque hay un silencio, pensamos que Dios no está, que Dios nos abandonó. Y el Señor tranquilito dejándote saber que Él no nos ha abandonado, y nosotros quejándome, Señor, que perecemos. No tienes cuidado de nosotros. No, tú no vas a perecer porque Él dijo pasemos al otro lado. Tú no te vas a morir porque Él dijo llegarás al otro lado. Y entonces, ¿por qué estás dudando? Si Dios dio una palabra, si Dios dijo pasemos al otro lado, ¿por qué estás diciendo, Señor, me voy a morir en esta prueba, me voy a morir en esta tempestad, me voy a morir en este tormento? No, no te vas a morir porque el Señor dijo pasemos. Gracias por predicar conmigo. Pasemos al otro lado. Para gente que siente que se van a morir ahí. Es para que hay cosas que Dios no las hace para matarte, lo hace para enseñarte. Va que a veces vemos las enseñanzas de Dios como matanza. Señor, tú eres muy carnicero, mira lo que estás permitiendo. Mira, a veces Dios permite que te humillen para enseñarte. Porque Dios sabe que eso es lo menos que te gusta que te hagan. Me voy para acá. A veces Dios tiene que permitir que pases por la escasez, porque tú sabes que te gusta tener en abundancia. A veces Dios no tiene que dejar sin trabajo, porque tú sabes que tu Dios es el trabajo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ah? Me voy a morir, nos vamos a morir aquí. Señor, no tienes cuidado que perecemos. Y ahora le interrumpieron el sueño al maestro. Si Jesús hubiera sido otro, los tiraba a todos para abajo de la barca. Hay gente así, usted los despierta y se levantan violentos. Yo tengo unos en casa que usted lo despierta y hay que pelear. ¿Por qué me despierta? Porque no puedes dormir para siempre. ¿Ah? Si Jesús hubiera sido ese tipo de persona, todos los discípulos para abajo con ti tormenta. Ahora sentó ahí como Jonás. ¿Ah? Pero Jesús se levantó con su santa calma, porque Él no quería que se ahogaran. Porque gracias a Dios que Jesús no es como nosotros. Pues si hubiéramos sido nosotros, nos levantamos y mira que se acabe ya, que me dejen dormir, todo el mundo ahóguense ahí. Déjenme tranquilo en la barca durmiendo. Pero qué bueno que Dios no es como nosotros, ¿verdad? Porque con toda aquella queja, con todo aquel lloriqueo, si Jesús hubiera sido como nosotros, Él aguantó, soportó la queja de ellos, la duda. Amén. ¿Y qué hizo? Se levantó. Se levantó y la Biblia dice que Él hizo algo. Amén. Algo poderoso. Oiga, un capitán solo tiene la potestad para controlar la embarcación. Eso es lo único que puede hacer el capitán, controlar la embarcación. Pero Jesús tenía la potestad para controlar la barca, pero también para controlar el mar y los vientos. ¿Qué hombre le habla al viento y lo reprende? Y al mar lo manda a callar y le obedece. Fíjese que Él se levanta y reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece.
Yo no sé cuál es el idioma que habla el viento, ni yo no sé cuál es el idioma que el mar habla. Lo único que yo sé es que el viento y el mar entendieron lo que dijo el capitán. El viento, mire, parece un capitán en medio de una tempestad, decirle a la tempestad: tempestad, vete ahora. Yo te lo ordeno, que la tempestad se lo va a tragar con todo y mar. Pero aquí no estaba hablando cualquier hombre. Aquí estaba hablando el que tiene el control sobre todas circunstancias, el que tiene el control de todas las cosas, el que controla la naturaleza. Yo no sé por dónde tiene oído el viento, yo no sé por dónde el mar escucha. Lo que yo sé que cuando escucharon la voz de Jesús, tuvieron que obedecer la voz del que le había hablado, porque todas las cosas se sujetan, todas las cosas obedecen la voz del poderoso, la voz del grande, la voz del Rey de Reyes, la voz del Señor de Señores, la voz del soberano. Todas las cosas tienen que obedecer al poder. Entonces la pregunta es: ¿por qué tú estás dudando? Si todas las cosas le tienen que obedecer, todas las cosas tienen que hacer caso a la voz del maestro cuando él habla. Me estoy calentando tarde. Sí, en una ocasión, hago otro paréntesis, estaba predicando en la iglesia del pastor del papá de Giovanni. Y en una ocasión el Señor le dijo que echaran la red a la derecha. Todo aquel tiempo no habían peces allí. Pero como Jesús había dicho: echen la red para pescar. Yo decía en aquel mensaje que yo no sé por dónde los pescados, cuál es el idioma que los pescados hablan. Pero los peces se obedecieron y se metieron a la red. Y yo no sé cuál es el idioma de la naturaleza, pero la naturaleza entiende al Creador. Sí. Y esto parece una locura, porque tal vez los discípulos esperaban otra cosa, mas sin embargo Jesucristo, aleluya, hace, aleluya, o envía o manda al viento que se calme, a la mar que enmudezca, que se calle, aleluya. Pero esto el Señor lo estaba haciendo, ¿sabes por qué? Para mostrar su poder. Ahora estaba pasando algo sobrenatural. Ellos habían visto a Jesús haciendo milagros. Ellos habían visto a Jesús dando vista a los ciegos. Ellos habían visto a Jesús levantando paralíticos. Pero no habían visto a Jesús hablándole a la tormenta. No habían visto a Jesús reprendiendo el viento y hablándole a la mar y diciendo: calla y enmudece. Es que cuando Él habla, hasta los demonios se tienen que callar y tienen que obedecer a la voz del poderoso. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es poderoso? ¿Cuántos creen que mientras Cristo esté en la barca, no importa lo que esté pasando, nosotros vamos a llegar? Nosotros llegaremos, nosotros llegaremos, nosotros llegaremos. Llevan 4 años que salieron para el otro lado. Y en el transcurso del camino se ha levantado tormenta, se ha levantado tempestad. Y muchos se han tirado de la barca. Algunos se han ahogado, otros se las han comido las criaturas. Otros han llegado a la orilla deshidratados. Pero otros permanecen dentro de la barca. Porque el que habló hace años atrás y dijo: pasemos al otro lado, todavía está en la barca. Jesús está en la barca. Jesús todavía sigue en la barca. Jesús todavía sigue en el control. Jesús todavía tiene el control de las circunstancias. Por eso Él le habla y todo obedece. Por eso Él habla y todo se sujeta a la voz poderosa, la voz del omnipotente, que cuando esa voz habla, toda la tierra tiembla, toda la tierra obedece, porque es la voz del Todopoderoso.
Ya estoy terminando, ¿ok? Ahora bien, ellos ahora conocieron una parte del Señor que ellos no conocían. La Biblia dice que cuando Él reprende al viento y le dice al mar que se calle, ¿sabe lo que pasó? Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Se acabó. Un problema, amén, que ellos lo habían hecho grande, el Señor lo resolvió en un momento. Con un par de palabras fue suficiente para que se resolviera una gran tempestad. Porque por encima de una gran tempestad hay un gran Dios que calma esa tempestad. ¿Ah? So ahora se calmó todo, se calmó la cosa y todo volvió a la normalidad. Por eso no importa cómo se ve la situación, ni la situación que esté pasando. Recuerda que en la barca está Jesús. Y mientras Jesús esté en la barca, todo va a estar bien. Ellos vieron los vientos soplando, pero se olvidaron quién era el que estaba en la barca. Por eso en vez de dudar tenemos que creer. En vez de dudar debemos de alabar. Como dijo un pastor hace poco donde yo estaba, amén, que cambien la quejabanza por alabanza, decía él. Y hay gente que tienen que dejar de quejarse tanto, porque de todo se quejan. Su silencio puedo interpretarlo en este momento. No hace falta discernimiento para interpretarlo, el silencio de usted. Porque cuando yo dije eso, digo, soy yo. Me descubrieron aquí, Señor, ayúdame. Qué bueno, acoge usted. Pero si Dios lo descubrió es porque Dios quiere que cambies tu queja por alabanza. Porque las cosas son mejores cuando en vez de quejarnos levantamos nuestras manos para alabar al Señor. Y yo sé que aquí hay personas que la tormenta ha estado soplando, están azotando tu barca, el agua está entrando, pero Dios quiere que en esta tarde en vez de quejarte, abras tu boca. Ahí es donde se prueban los valientes. Ahí es donde se prueba nuestra fe. Cuando me están dando con todo, la tormenta está soplando, los vientos soplan fuerte, el mar está embravecido, pero todavía yo abro mi boca. La barca se está moviendo de lado a lado. Parece que se está hundiendo. Yo no sé lo que está pasando. Yo no sé lo que va a pasar. Pero yo voy a alabar a Dios entonces. Porque yo sé que está al cargo de la situación. Porque Él me dijo, pasemos al otro lado. Ay, levante sus manos que siento la presencia de Dios aquí, ¿sabe? Porque hay gente que Dios vino a aumentarle la fe. Hay gente que Dios vino a sacarlo de su duda. Hay gente que Dios vino a decirle, yo estoy en la barca, yo estoy en la barca, yo estoy en la barca, yo sigo en el control. Y tal y basai, levante sus manos y da libertad al que sigue en la barca, al que sigue en la barca. Qué bueno saber que Cristo está en la barca. Qué bueno saber que Cristo sigue en el control. Qué bueno saber que Cristo sigue en el timón. Y al igual que ayer hay algo que quiere derramarse hoy. Pero se va a derramar sobre aquellos que creen que Jesús todavía está aquí. Que Jesús sigue en la barca. Que Jesús sigue en el control. Que Jesús se sigue moviendo.
Levante sus manos y dale gloria a Dios. Levante sus manos y dale gloria a Dios. Levante sus manos y dale gloria al que sigue en el control de la situación. Ahí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Cristo sigue en el control. Cristo sigue en el control. Cristo sigue en la barca. Olvídate lo que el enemigo te dice. Olvídate lo que el enemigo te susurra. Dile, diablo mentiroso, yo no estoy sola. Yo no estoy solo. Cristo sigue en control. Cristo sigue en control. Cristo sigue en control. Y por eso no importa lo que yo esté viendo. Por eso no importa lo que esté pasando. Por eso no importa lo que yo esté escuchando. Yo voy a llegar al otro lado. Yo voy a llegar al otro lado. Yo voy a llegar al otro lado porque Jesús está en la barca. Yo voy a llegar al otro lado porque Jesús está en... ¿Dónde están los que van a llegar? Los que van a llegar, abre su boca y dale gloria a Dios. Los que dicen por encima de circunstancias, por encima de ataques, por encima de lucha, yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré. Así Dios quiere cerrar este aniversario, dejándonos saber que Él está en la barca. Pero Él quiere que no te quejes. Él quiere que lo alabe. Aleluya. Utale basaya. Gente que se quejan de todo. Si Dios no les habla, se quejan. Y si Dios les habla, también no. Ya cambia la queja y cambia el lamento y comienza a darle gloria al que dio la palabra. El camino se ha hecho duro, pero yo llegaré. Hay obstáculos en medio del camino. Aquí está la barca. Gloria a Dios. Estoy dentro de la barca y las olas están azotando la barca. Las olas están azotando duro y el viento está soplando fuerte. Pero espérate, de momento me acuerdo que Jesús está dentro de la barca conmigo. Pues no importa lo que esté pasando, no importa lo que se esté levantando, yo voy a llegar al otro lado. Yo voy a llegar al otro lado. Yo voy a llegar al otro lado porque Jesús está en la barca. Siento su presencia, ¿sabe? Yo sé que es tarde, pero siento su presencia. Lútale basaya. Lútale basaya. Si ayer pasó lo mismo, casi acabándose el mensaje, el poder de Dios le dio con derramarse. Es que Dios hace como Él quiera. Y si Él se quiere mover, y tal basai, porque hay gente que necesita sentir el toque del Señor para saber que Dios está en la barca, para entender que Jesús está en la barca, para tener la confianza que el Señor sigue ahí. Aleluya. 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 Usale basaya. Aleluya. Aleluya, porque Jesús sigue en la barca, líderes. Jesús sigue en la barca, pastores. Jesús sigue en la barca, iglesia. Jesús no se ha ido de la barca. Jesús continúa dentro de la barca. Y mientras siga dentro de la barca, la victoria es segura.
Aleluya, gloria a Dios. Ok, tengo 2 o 3 que están entendiendo. Que están entendiendo que Jesús sigue en la barca, que Jesús está aquí en esta tarde. Que Jesús está aquí en esta tarde. Que Jesús está aquí en esta tarde. Él vino a reprender los vientos. Él vino a reprender lo que se ha levantado. Jesús está aquí en esta tarde. Sí, Señor. Quédese así que termino. Ahora Jesús le hace una pregunta a ellos y les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? La pregunta, aleluya, el Señor se la hizo. ¿Por qué estaban amedrentados y no tenían fe? ¿Sabes por qué? Porque no tenían motivos para estar así, porque Jesús estaba allí. Jesús estaba dentro de la barca. Aleluya. Ahora lo que me llama la atención es la pregunta que ellos se hacen. Entonces ellos tuvieron gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Habían conocido al Cristo que hace milagros, pero ahora conocieron al Cristo que está en control de todas las cosas. Al Cristo que está en control aún de la naturaleza. Al Cristo que se glorifica aún en medio de la tempestad. Al Cristo que se glorifica aún en medio de la tormenta. Ahora no solamente conocieron al Cristo que hacía milagros y que libertaba a los endemoniados. Ahora conocieron al que se glorifica en medio de la tempestad. Porque Jesús está. Jesús está. Jesús está. Y por cuanto Jesús está en la barca y estuvo en la barca, la Biblia dice en el capítulo número 5 que ellos llegaron a la otra orilla. Llegaron a la región de los Gadarenos. ¿Sabes por qué también se levantó la tempestad? Porque también había un enemigo que no quería que llegara al otro lado, porque habían unos que necesitaban ser libertados al otro lado. ¿Sabes por qué se ha levantado la tempestad también? Porque hay un enemigo lo que sabe lo que Dios es capaz de hacer a través de ti. Y Él no quiere que tú llegues al otro lado, porque Él sabe lo que va a pasar cuando llegue al otro lado. Él sabe lo que se va a manifestar, aleluya, cuando llegue al otro lado. Pero dile: diablo, salte del medio, que voy camino al otro lado. Diablo, salte del medio, que voy camino a la otra orilla. Diablo, salte del medio, que voy camino donde Dios determinó. Hoy Dios te dice: la tempestad se ha levantado, pero yo estoy en la barca. La tormenta se ha levantado, pero yo sigo en la barca. Aleluya. Se han levantado los vientos, pero continúo dentro de la barca. Por eso tenemos que confiar. Por eso tenemos que creer en el que habló, el que dijo: pasemos. Por eso cuando Dios está poniendo las cosas en su sitio, uno tiene que pasar al otro lado. Porque el simple hecho de que las cosas estén cayendo en su sitio es la confirmación de que es Dios el que lo está haciendo. Porque fue el Señor el que dijo: pasemos al otro lado. Cuando Dios los llama a ustedes, fue Dios el que le hizo la invitación. Y el que hizo la invitación es el que paga. Y aunque el dinero no esté, el dueño del oro y la plata es el que va a pagar. Porque Él todavía sigue en la barca. Él continúa en la barca. Y seguirán pasando los años y seguirán viendo la mano poderosa de Dios manifestándose en medio de las circunstancias. Ahora el Señor vino a buscar un pueblo que dice: ¿dónde está el pueblo que dice: yo llegaré, yo llegaré? Grítalo fuerte: yo llegaré, yo voy a llegar.
Le guste al diablo, no le guste, yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré. Proclámelo con su boca, dile, yo llegaré. El diablo te dijo que no ibas a llegar. Dile, diablo, yo. Tú vas a llegar, vamos a llegar, porque Dios lo habló y porque Jesús sigue. Jesús sigue. Jesús sigue. Príncipe de paz, Dios de gloria, Dios de majestad y poder. He predicado tu palabra como me la diste, así la prediqué, no le añadí.